Doctor Marco Gutiérrez y compañeros, tengan un saludo cordial. Mi nombre es Néstor Raúl Suárez Pelpiñán y junto con el grupo conformado por los compañeros Dayana Álvarez y Edgar Riveros, les vamos a presentar el tema del currículo coherente como parte del trabajo de la asignatura de diseño y evaluación curricular, ya que somos estudiantes del tercer semestre del doctorado en ciencias de la educación. Bueno, como una introducción a lo que es currículo coherente, pues podemos hacer alguna analogía para hacer un comparativo y hacer algo así como una especie eh, de apertura sobre lo que corresponde a ese llamado currículo coherente. Pues se nos habla sobre que el currículo coherente pues abarca diferentes aspectos y diferentes niveles. Pero vamos a hacer una analogía inicial. Por ejemplo, un rompecabezas. Normalmente pues tenemos piezas independientes, los cuales debemos armarlas para conformar una figura que sea completa y que tenga algún sentido y significado para aquel que está armando ese rompecabezas como tal. Pero ese rompecabezas pues tiene una guía que normalmente es una imagen que está completa, y a partir de esa imagen pues vamos a tomar las piezas de forma independiente y las vamos a unir unas con otras para conformarla. ¿Qué sucede? Muchas veces se nos hace muy difícil poder armar esas piezas si no tenemos esa imagen general que tiene, digamos que la imagen completa que debemos conformar. Ahora vámonos al contexto del currículo. La coherencia hace referencia a esa unidad significativa en el cual las partes van a interactuar, pero de tal manera de que estén coherentes o que estén relacionados con los fines correspondientes, que no estén aislados, que no vamos a tener elementos independientes ni elementos individuales, sino pues que estos se puedan interrelacionar unos con otros, pero que formen una unidad significativa y que no estén aislados y que realmente estén asociados a los fines pertinentes. Es como si tuviéramos entonces esas piezas del rompecabezas y debemos tener en cuenta esa imagen completa que debemos armar. Muchas veces nos encontramos que en la realidad pues se arman las piezas y no se tiene esa imagen general que sería el fin como tal del currículo. Eso es lo que debemos tener en cuenta, que las piezas deben encajar de tal manera que persigan ese fin, que persigan esa finalidad que se encuentra establecida. Se dice que un currículo es coherente cuando tiene integridad, cuando tiene sentido en su conjunto y en sus partes. La idea de coherencia comienza como un concepto amplio, pero no se trata simplemente de una serie de partes o fragmentos. Nótese entonces que lo que se busca entonces es tener una unidad significativa, pero debemos tener en cuenta que esta unidad está en diferentes niveles. La coherencia se ve desde el punto de vista de los estudiantes, desde el punto de vista de los docentes, desde el punto de vista de las instituciones educativas, desde el punto de vista de los entes reguladores o de control en lo que a educación se refiere. Y cada uno pues deben interactuar en el nivel que le corresponde para lograr sí tener ya una coherencia completa en todos los niveles. Entonces es posible que se logre una coherencia a nivel del docente, pero de pronto no se tenga coherencia del currículo a nivel de la institución educativa. O viceversa, se tiene coherencia en la institución educativa, pero no se tiene una coherencia a nivel del ente de control o el ente regulador en lo que a educación se refiere. Entonces, en la búsqueda de la coherencia, pues hay que tener en cuenta todos los niveles y empezar a trabajar en pro de cada uno de ellos, haciendo los aportes que corresponden. Vamos a mirar desde el punto de vista de cada uno de estos niveles. Miremos desde el punto de vista del estudiante. Normalmente en los sistemas educativos pues se ve el estudiante como el elemento o aquella persona que va a adquirir conocimientos, y muchas veces el currículo se olvida que es
un ser multidimensional. Y que además de estar en la escuela, él también tiene contacto con la vida real. Entonces a veces los currículos se encargan solamente de las temáticas específicas y se olvidan del mundo real, haciendo entonces que el currículo pierda coherencia a nivel del estudiante, porque él está viendo una temática en el aula y luego sale a la realidad y se encuentra con bastantes elementos que muchas veces en ese momento la escuela no le está dando o brindando información al respecto. O también encuentra incoherente el aspecto de que ve una temática en clase y luego sale al mundo real y no ve cómo asocia o cómo aplica ese conocimiento que le da al aula en ese mundo en el cual él se desenvuelve día tras día. Si queremos un currículo coherente, pues precisamente esa información que se le da al estudiante en el aula pues debe ser coherente con el mundo real, el desarrollo social, el desarrollo psicológico que tiene el estudiante y en el ambiente que él se desenvuelve, dando la información que él vea aplicabilidad y que encuentre esa relación de la información que se le entrega en el aula en contraste con la realidad que él vive día tras día. Tenemos también coherencia a nivel de los docentes. Pues los docentes debemos procurar que las actividades que les proponemos a nuestros estudiantes procuren una significancia para ellos, que sea una experiencia significativa. Y las experiencias deben estar relacionadas con los fines que tenemos en el currículo como tal. Entonces, muchas veces se proponen actividades y el estudiante no entiende para qué la está realizando. De pronto en el momento él puede realizar esa actividad y cumplir con los objetivos de ese momento, pero no tiene claro cuál era el objetivo o dentro de un futuro cercano para qué le va a servir o por qué no, en el siguiente nivel, el siguiente grado o en otra asignatura que esté cursando, pues cómo le puede servir. Pues la idea es que en la coherencia del currículum pues también tengamos en cuenta esos aspectos, generar unas experiencias significativas en el cual los estudiantes pues realmente puedan aprender y relacionar lo que están aprendiendo con una finalidad, con un objetivo o con tener en cuenta por qué es importante para más adelante en todo su proceso formativo, que no se quede simplemente como una actividad en el aula donde se realizó, terminó y no tuvo una significancia en el cual pueda luego retomarla y seguirla aplicando más adelante. Tenemos también el aspecto a nivel de las instituciones educativas. Muchas veces a nivel, por ejemplo, de educación básica, primaria, también educación media, se suele utilizar la división por asignaturas. La intencionalidad pues es que se tengan docentes especializados en cada área y que pues en cada una de ellas se den unas temáticas específicas. Pero pues en muchas ocasiones no se tiene en cuenta la coherencia del currículo en el sentido de que no deben ser piezas aisladas, sino que estas asignaturas pues deben tener una interrelación unas con otras. Pues realmente el objetivo es que se tenga una finalidad general y que todas las asignaturas trabajen en pro de lograr ese objetivo o esa finalidad general que se tiene establecida. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos instituciones que sí, tienen asignaturas establecidas, pero no proponen una coherencia en el cual existan trabajos multidisciplinarios, en el cual se interrelacionen una asignatura con otra, en la cual se puedan compartir esos conocimientos, se pueda interactuarse. Y pues muchas veces se quedan allí en propuestas de asignaturas independientes y pierde coherencia el currículo porque básicamente se desarrollan islas en el cual prácticamente una asignatura no tiene que ver nada con otra y lo que se quiere es que se tenga esa coherencia en el cual pues todas las asignaturas propongan o trabajen en pro de lograr esos objetivos que se tienen en el currículo como tal, que no se tengan simplemente asignaturas independientes. Acá en Colombia pues se propone trabajar proyectos transversales, pero muchas veces no se socializa bien dónde está la interrelación como tal que van a tener estudiantes docentes en pro de ese objetivo general que debe tener el currículum.
La idea es que se debe mejorar en ese aspecto, sobre todo generar estrategias que permitan entre las asignaturas que se puedan interactuar unas con otras, que no se queden como islas totalmente independientes, que se logra hacer un seguimiento de tal manera que se logre una interacción entre estas asignaturas, mejorando el tema entonces del aspecto de la coherencia curricular. También tenemos el nivel de las instituciones de seguimiento o control o instituciones que regulan el tema de la educación. Hablamos de secretarías de educación, ministerios de educación y similares, pues en el cual también establecen unas políticas, y esas políticas pues tienen también algunos objetivos establecidos, pero muchas veces es muy limitada la participación de directivos, docentes y estudiantes en esa propuesta que ellos hacen a nivel de desarrollo de la educación o de planes de educación como tal. En ese sentido se pierde coherencia también, porque pues cuando ya ellos proponen lo que serían los objetivos de ese plan de desarrollo en educación, pues muchas veces no se entiende completamente la idea. A nivel de directivos y docentes, pues de pronto empiezan a verse problemas de no estar de acuerdo en las propuestas que se están estableciendo, o de pronto no hay una idea clara de cómo se puede aplicar, y empiezan también a aparecer problemas de coherencia en ese sentido, pues porque pues empiezan a haber diferencia entre lo que se propone a nivel de la entidad reguladora y a nivel de las instituciones, y mucho más a nivel del docente y a nivel del aula. Entonces empieza a verse esos inconvenientes a nivel de cuál fue la idea que se propuso y cómo se propone aplicarla a nivel del aula. Empiezan a haber esos inconvenientes y pierde coherencia el currículo. Entonces nótense que esa coherencia curricular que habla de una unidad, que habla de una interrelación, que habla de no tener piezas independientes, sino que estas deben interactuar unas con otras, pues no es solamente a un único nivel. Pues debemos tener en cuenta que podemos tener coherencia del currículo a nivel de los estudiantes, coherencia del currículo a nivel de docentes, coherencia del currículo a nivel de las instituciones educativas, coherencia del currículo a nivel de las entidades de control y regulación en educación. Entonces, para que tengamos realmente un proceso completo, pues hay que tener en cuenta todos los niveles que se encuentran allí establecidos. Entre la bibliografía consultada, pues también nos encontramos con que se sugieren algunas propuestas para mejorar el tema de coherencia, de evaluar cómo se encuentra la coherencia curricular a nivel de las instituciones educativas. Se proponen una serie de actividades sugeridas que se pueden aplicar a nivel de las instituciones educativas. Por ejemplo, la coherencia en el currículo exige crear y mantener conexiones visibles entre los fines del mismo y las experiencias de aprendizaje de cada día. Entonces es importante mantener esa conexión entre los fines establecidos y las experiencias. Es decir, que a nivel de aula se deben proponer algunas actividades y el estudiante debe tener claro para qué las está realizando y más adelante en qué les va a servir, o en su entorno para qué las va a utilizar. Debemos tener en cuenta todos esos aspectos, articularlos y tenerlos en cuenta, y que se vea esa conexión visible entre ese fin y esas actividades. Avanzar hacia un currículo coherente implica crear contextos que organicen y relacionen las experiencias de aprendizaje. También, entonces no debemos olvidarlo que nuestros estudiantes son seres multidimensionales, y que debemos crear escenarios en donde esa información que está recibiendo pues también la pueda relacionar con el entorno que le rodea y le pueda dar una aplicabilidad para que tenga una experiencia significativa, en el cual el conocimiento pues lo adquiera de una manera pues mucho más fuerte, y que el mismo currículo le ayude también a proyectarse en lo que sería la adquisición de conocimiento. Avanzar hacia un currículo coherente debe implicar un examen más completo de cómo las personas
encuentra significado a las experiencias. Pues también debemos analizar bajo qué aspecto pues las personas le dan un significado a sus experiencias y ayudar desde el mismo currículum a que se den esos escenarios. Entonces, implica que el currículo debe dejar espacio también para que los jóvenes participen, para que ellos interactúen, también para que entiendan muy bien qué es lo que se está persiguiendo como objetivo en su formación. Entonces, generalmente al estudiante se le dice cuáles son sus asignaturas del año correspondiente y cada docente de manera individual pues da sus temas y sus actividades, pero muy pocas veces se le da al estudiante la información de hacia dónde va ese currículum como tal, porque pues muchas veces no es coherente, sino que son microcurrículos y asignaturas aisladas, pero lo que se busca con un currículo coherente es que ellas realmente hagan parte de un todo y que ese todo busque un fin común y que cuál debe estar establecido, y la idea es que a los estudiantes se les pueda dar esa información para que ellos tengan claro hacia dónde va su formación. La búsqueda de la coherencia implica cuestiones existentes desde hace mucho tiempo en la política curricular, porque incluye decisiones sobre ideas o temas que cohesionarán el currículo. Dentro de también de la investigación que se hizo, pues se habla entre comillas de algo que se denomina el pegamento. Es decir, sí, tenemos identificado cada una de esas partes, ahora cómo las vamos a unir. Entonces, hay diferentes concepciones y entre esto se destaca que pues básicamente dependiendo de la finalidad del currículo, pues así va a ser la forma como se va a interactuar y cómo se va a generar ese pegamento para unir esas partes que conforman esa unidad como tal. Entonces, ahí, por ejemplo, si tenemos un enfoque religioso, el enfoque religioso pues va a dar énfasis en el tema que se relaciona con las buenas costumbres, lo que es la moral, y cuando eso se va a transversalizar en cada una de las otras asignaturas, pues se va a dar un énfasis sobre esa parte. Si hablamos de temas económicos, y lo que se tiene son intereses económicos, entonces la parte económica pues va a primar en lo que sería la unión de las diferentes asignaturas y se va a colocar temas económicos en cada una de las asignaturas. Entonces, si se está dirigiendo el currículo hacia lo económico, pues muy seguramente en las asignaturas de matemáticas pues se trabajarán muchos ejemplos de parte financiera. Utilizarán los conocimientos propios del grado nivel y luego harán su aplicabilidad al tema financiero como tal. Si hablamos de industria, si se quiere enfocar hacia la industria, pues muy seguramente habrá forma de en cada una de las asignaturas colocar prácticas o actividades de clase en el cual se enfoque hacia la industria como tal, y utilizando los conocimientos propios de cada asignatura, pero aplicado ya al enfoque que se le quiere dar. Entonces eso sería más o menos lo que se suele ver en cuanto a cómo unir esas piezas, cómo llegar a ese currículo coherente como tal. Entonces, como hemos visto, pues el currículo coherente está a diferentes niveles. Muy importante hacer una evaluación tanto a nivel de estudiante, docente, institución educativa, entes gubernamentales, que deben estar armonizados para lograr realmente esa coherencia que se quiere en ese currículo. Los fines deben estar acorde con las experiencias y con las actividades que se han de realizar. Tener en cuenta que el estudiante es un ser multidimensional, que está viviendo una realidad, y la idea es que la información que se le está impartiendo, pues él le vea aplicabilidad y la puede aplicar en su entorno y en su vida cotidiana, crearles espacios de experiencia significativa y que él vea una coherencia sobre cuál es el objetivo que se tiene y las actividades que se están realizando, que tenga muy en cuenta también que todos tienen una finalidad específica. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y
Muchísimas gracias.